Hola. Am, Aquí estamos de nuevo. Volví ya con los videos. Habían cosas personales también, entonces por eso estuve retrasado. No me estuve retrasado tampoco, no lo podemos considerar así. Pero bueno, hay veces que yo estoy orando y le pregunto a Dios, ¿qué temas quieres para mí? Y hay veces que con el simple hecho de leer la Biblia hay un versículo siempre y ese versículo lo puedo hablar, lo puedo explicar. Pero creo que había un tema en específico que Él me había dado y ese es el nuevo pacto. El título, y esto está obviamente en la Biblia, está en Hebreos 8, dice así, el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Es Jesús. Pero eso ya lo vamos a ir, mientras más lo vamos leyendo, vamos a ir entendiendo. Voy a leer desde el 8:8 y dice así. Porque arrepentiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me descendí de ellos, dice el Señor. Quiero pararme aquí. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a la antigüedad. Y esto es algo muy importante y que creo que las personas, no creo que no se den cuenta, pero creo que tienen doctrinas que los hacen pensar cosas malas. Bueno, no, bueno, sí cosas malas, pero lo que me refiero es que son doctrinas que realmente van en contra de la doctrina de Cristo. Lo que se hacía antes en el tiempo de Egipto, todo eso. ¿Y por qué sé esto? Porque leí la Biblia y esto está en Reyes, en Crónicas, en Samuel, en Josué, en esos libros que son los primeros libros de la Biblia. Esos libros hablaban de las reformas religiosas y empezaban a hablar, por ejemplo, yo me recuerdo bien la reforma religiosa de Josías, la de David, la de Salomón, así esas cosas así, también la arca del pacto, y eso está más adelante. ¿Y qué era eso en ese entonces? Ese era un pacto anterior, que no me quiero, aquí lo vamos leyendo poco a poco, pero eso era religión. Antes así era la única manera que se agradaba a Dios, hasta que llegó Jesús y rompió ese pacto, pero eso vamos a verlo más adelante. Y dice después, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, lo que se da por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, ¿qué significa esto? Cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús vivió la vida perfecta, eso es el Evangelio, Jesús llegó, vivió la vida perfecta sin pecado, se convirtió en la única persona santa y la única persona perfecta. Entonces cuando Él murió en la cruz, su santa sangre, porque la sangre era lo que daba esa remisión de pecados, ese perdón de pecados, independientemente si era Jesús o si eran de los becerros y de los animales. En ese entonces eran los animales. Pero cuando Jesús llegó, se volvió en la primera persona santa. Por lo tanto, fue la persona en la que rompió ese pacto que había en la antigüedad. Y ahí es donde que llegó Jesús. Eh, y Jesús fue quien rompió ese pacto. Y por eso fue que los discípulos de Moisés, los fariseos, eran personas religiosas. Y por lo tanto, si ustedes lo leen en la Biblia, le escupían, lo apedreaban a Jesús. Porque ellos seguían esas reglas, esas religiones. Hasta que ellos se dieron cuenta que Jesús les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Refiriéndose que, chicos, esto es una enseñanza. Muchas personas se apartan de Dios porque piensan que la religión que les hizo cosas malas. Tengan en cuenta que Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Y si nosotros lo seguimos buscando como religión, lo único que estamos haciendo se llama tradiciones y culturas. No lo estamos siguiendo como debe ser, independientemente si eres católico, cristiano, pentecostal, apostólico, mormón.
Bueno, eso ni la Biblia lee, pero bueno, no, eso no es para ofender. Pero independientemente de lo que sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú no empiezas a obedecerlo bíblicamente, si no empiezas a buscarlo como está en la Biblia, si no empiezas a tener una relación como está aquí en la Biblia, no estás en nada. Si tú sigues doctrinas que te enseña la iglesia sin siquiera preguntarle si esas doctrinas están en la Biblia, o simple y sencillamente se las sacaron de un pensamiento que les vino, o de que, bueno, me parece esto bien. Muchos ya saben a lo que me estoy refiriendo, no es necesario especificarlo. Y no vengo aquí a tener problemas, pero es necesario. Entonces, la religión era el pacto que se tenía anteriormente. Pero cuando llegó Jesús, rompió ese pacto. Rompió ese pacto y hizo un nuevo pacto. Que la única manera de salvarse es mediante Jesús. Mediante como una relación, no como religión. Lo vuelvo y lo repito. La religión es algo que te aparta de Jesús, porque las personas empiezan a ver cosas diferentes y empiezan a decir, pero es que estas personas me hicieron esto, son religiosos, me hicieron esto, y se apartan. Las personas se apartan de Dios porque vieron un diferente Jesús. En vez de ver un Jesús como una relación, lo vieron como religión, por lo tanto se apartaron. He escuchado a muchas personas que dicen, yo me aparté de la iglesia porque las personas me hicieron mal. Es porque eso es religión, y la religión no te va a llevar a nada. Independientemente de lo que intentes, no te va a llevar a nada. Esto, lo que voy a decir, quizás para algunos puede ser un poco, no lo sé, no sé cómo lo puedan considerar, pero una iglesia no te va a llevar a la salvación. Una religión tampoco. No estoy diciendo que vas a dejar de juntarte en la iglesia. Lo seguirás haciendo porque la Biblia dice, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, si tú piensas que ir a la iglesia, seguir las tradiciones o simple y sencillamente orar y leer la Biblia los domingos y después vivir tu vida como quieras, te va a salvar, entonces estás mal. Porque Jesús es una relación, Él quiere tener una relación contigo, quiere llenar tu corazón y quiere darte un propósito, que no es fácil, pero ahí siempre va a estar y siempre te va a dar esa claridad y siempre te va a ir guiando. Si me ven que de repente estoy con los ojos cerrados es que estoy un poco cansado, pero bueno. Seguimos más adelante, creo que aquí más que todo habla de lo que se hacía anteriormente. Quizá ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario de terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, además el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes, todas esas cosas, ¿no? Y dice después, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro, eran cosas que eran el pacto anterior. Pero aquí más adelante dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esta tierra, no de estas culturas ni tradiciones de esta tierra. Dice después, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y yo digo, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto dice de que Jesús rompió ese pacto que había antes. Y yo sé, por ejemplo, no me quiero meter mucho en eso, pero yo sé que muchas iglesias en la actualidad tienen esas mismas costumbres, independientemente de cuál sea la religión. Hay muchas cosas que son costumbres que, que tienen, no específicamente así, como las que están aquí escritas, pero igual siguen siendo costumbres, que no van a llevar a nada, la mera realidad. Pero dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No el Dios muerto de una religión, sino el Dios vivo de una relación. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Esto es es muy bonito, pero cuando Jesús llegó rompió ese pacto.
Y eso hizo que ninguna religión te salve, ninguna tradición ni cultura te salve. Absolutamente nada, lo único que lo hace es Jesús. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie más que puede ir en una oración hacia Él, no hay nadie más que puede interceder. Perdón que lo diga así, el único que lo hace es Jesús. El único que tiene que ser el centro de él, de todo, del mundo es Jesús. No una estatua, no una tradición, no una cultura, absolutamente nada. Ninguna cosa digna para venerar, ninguna cosa digna de decir, el Espíritu Santo está aquí, y se va corriendo como si nada. Se va corriendo y empieza a dar vueltas y empieza... Esas cosas no, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y quizás puede ser directo lo que estoy diciendo, pero es la única manera en que una persona puede entenderlo. Entonces yo quiero decirles de que aquí está todo. De aquí está absolutamente todo lo que necesitamos saber. Y si nosotros no leemos aquí, no seguimos la doctrina de Cristo, como aquí está escrito, que sigamos la doctrina de Cristo. Si no seguimos la doctrina de Cristo, no estamos en nada. Puedes tener religión católica, puedes tener religión apostólica, incluso hasta cristiana. Pero si tú no tienes una relación genuina con Jesús, como está aquí en la Biblia, no te sirve de absolutamente nada. ¿Y por qué digo cristiana? Se me pone que la cristiana va acorde a la Biblia. No. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se dicen hijos de Dios son hijos de Dios. La misma Biblia lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Dicen Tesalonicenses que es la santificación. ¿Qué significa? Tenemos que ser santos como Dios. No vamos a ser nunca santos como Él, pero gracias a su Espíritu Santo y ese pacto nuevo que hizo en nuestras vidas, lo tenemos, aquí en nuestro corazón. No, yo no soy de la Juventus, yo soy del Inter, pero aquí lo tengo. La cosa es que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y lo empiezas a buscar no como religión, sino como relación, lo tienes aquí. Y Él empieza a obrar en tu vida de una manera que no lo vas a entender hasta que no lo experimentes. Así que acuérdate, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesus love you.